el maestro Paco Cruz y el maestro Jaime Hernández ya llegaron, ya están listos para dejar la víbora chillando. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Recuerde que también tiene libros de referencia que se publicaron hace más de 10 años, Tierra Anarca y La Guerra que nos ocultan, solo por mencionar algunos. Y también ya llegó el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube. Hay que respaldarlo de lunes a viernes a las 2 de la tarde, 14 horas tiempo de la Ciudad de México. Ahí anda dando la batalla el querido Jaime en No Apto para Cínicos, con Hildy, su compañera de vida, con Yago Batusay y con un corazonzote del tamaño del mundo. Los saludo con mucho gusto a ambos. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Qué bonita camisa, maestro. Vicente, gracias. Y nada más te faltó traductor de oficial de Yago Batusay y de Nico. Único en este país, Vicente, pero fíjate, seguramente Jaime va a estar de acuerdo conmigo. Sí es importante tratar esos ataques que tienes, que son, yo supongo que la mayoría son inorgánicos o son bots, muchos no, pero son controlados, va. Es importante porque se deben regular, por ejemplo, en este caso, la inteligencia artificial en cuestiones informativas. Sí, absolutamente. Lo que vimos en el operativo que culmina con la detención y luego la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes fue una barbaridad de invenciones, ¿eh? Nunca, y seguramente Jaime estará igual que yo, nunca vi una campaña tan puerca de mentiras, de manipulación, de intentos de crear pánico, psicosis, de intentos de incendiar en este país a través de las noticias falsas, de las mentiras. Nunca yo lo había visto así, Vicente, y no se trata solo de que haya redes sociales, porque antes teníamos radio, teníamos televisión, y mentían igual que mienten ahora, pero lo que pasó en el operativo, después o una vez que se conoció la muerte, nosotros ya conocimos la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, para mí fue una brutalidad. Así que sí hay que evitar o castigar el mal uso de la inteligencia artificial que fue creada o utilizada para crear desinformación, intentar una serie de ciberataques profundos para motivar o propiciar el pánico interno, generar lo que se llama deepfakes o crear armas autónomas. Se utilizó como un arma abiertamente, así que regular debe permitir establecer límites a usos maliciosos y técnicas de manipulación. Muchos sistemas como cajas negras, así que la regulación debe exigir transparencia, permitiendo a las pedirle a la inteligencia artificial, ármame aquí, que se enciende el incendio de un avión adentro del aeropuerto de Guadalajara. Bueno, creo que tenemos problemas con el internet del maestro Paco Cruz. Mi querido Jaime, revisa si no fue Yago el que le jaló el cable. No sé si ya Aquí estamos. El maestro. Bueno, sí, maestro. ¿Me oyen? Sí. Sí, te escuchamos. ¿Me oyen? Sí. Entonces Vicente, les decía, la inteligencia artificial operó como una especie de caja negra para intentar orquestar un ataque de desestabilización contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No es porque sea la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a cualquier gobierno. Si en un momento hay una movilización social espontánea para desestabilizar o derrocar un gobierno, es válido, pero a través de las mentiras, a través de la
de las deep fakes a través de ataques maliciosos y técnicas de manipulación, eso sí debe castigarse abiertamente. Además, y ya lo hemos platicado aquí en este espacio muchas veces, Vicente, la corrupción de la prensa, de la vieja prensa mexicana, a lo mejor alguno de la nueva prensa, a lo mejor también se corrompe, pero la vieja prensa tiene una historia de corrupción histórica, valga la cacofonía, y ha hecho uso de la manipulación de información, la censura, la autocensura, la dependencia económica del gobierno. Hay que ver, por ejemplo, Maru Campos, más de 1,000 millones le ha entregado a esa prensa, y hay que ver todos los gobiernos de oposición, así han operado, han comprado, ha vendido la prensa su lealtad, a través de editoriales, a través de la publicidad arbitraria, la creación de noticias falsas. ¿Para qué? Para desviar la atención o para satisfacer intereses personales y de grupos de poder fáctico. El chayote y el soborno no son una leyenda, son hechos que todavía se presentan. Yo te decía el caso de Maru Campos porque lo estaba leyendo anoche y digo, ¿cuánto dinero? O el caso, por ejemplo, de Silvano Aureoles Conejo. El caso de Maru Campos y Silvano Aureoles Conejo son emblemáticos. Silvano Aureoles desvió miles de millones de pesos para entregar a la de salud, de recursos que tenían que destinarse a la salud para pagar a periodistas, por ejemplo, de Carlos Loret de Mola. Entonces, y el caso de Maru Campos va para allá. Desvían recursos que debían destinarse a la sociedad. Así que los periodistas viejos, muchos, si no es que la mayoría, actúan como consultores o voceros políticos mientras cubren sus fuentes. No es el caso, por ejemplo, hay que ver cuánto inventa Raimundo Riva Palacio. Es una locura. Así que la invención en la prensa, las mentiras, todo es histórico, Vicente, y sí se tiene que regular. No puede un periodista nunca ser impune y acusar sin indicios, sin evidencias, nada más decir es corrupto y yo quiero que lo investigan. Eso debe acabar en este país, Vicente, pero así ha actuado. La situación de la vieja prensa siempre ha sido crítica, pero siempre ha sido vendida. Bueno, por lo menos hemos tenido periodistas, desde el 38 para acá con el presidente Lázaro Cárdenas del Río, que compra mucha prensa, hay que decirlo, porque así es la historia. Y ahí nace el chayote, soborno, como quieran decirle. Ha habido siempre, es decir, la prensa se vende fácilmente y el silencio también cuesta mucho dinero, Vicente. Así que, y luego la prensa es muy peligrosa porque en este país ha agravado la polarización y la violencia del crimen organizado. Ahí hay que ver, la hemos pasado aquí. Yo la primera vez que te platiqué, hace como 2 años y medio, sobre aquella reunión de marzo de 2011 que ordenó Genaro García Luna y reúnen a 700 periodistas y dueños de medios para firmar un convenio y ocultar la información. Es gravísimo, Vicente, pero es la prensa de este país, la prensa independiente, libre, vieja, estoy hablando, no la nueva, que encontró otras formas de sostenerse a través de la monetización en redes sociales, a través de, como tú llamas, el chayotito del pueblo. La gente te sostiene porque necesita la gente información real y si no se la das te castiga, ¿sí? Pero hablo de la vieja prensa, siempre facilitó la corrupción. Nunca tuvimos libertad de prensa, esa es la realidad. ¿Por qué se fue Jaime tantos años de este país? ¿Por qué me fui yo tantos años de este país? Yo me fui 15 y después encontré una salida en los libros, pero Jaime se fue mucho más tiempo porque no había salida. Todos los periódicos, todos los medios, prensa escrita, radio y televisión estaban comprados por el gobierno, Vicente, o la llamada clase empresarial. Así que sí es necesario regular y es necesario que haya un castigo para los periodistas que se venden, pero que además utilizan los medios para mentir, para difamar, para manipular e intentar desestabilizar a un gobierno, porque eso, Vicente, eso es un problema para todo el país. Desestabilizar un país atenta contra las clases que sostienen, las clases sociales que son mayorías que sostienen un gobierno, como en este caso el de la 4T. Ese es por un lado, Vicente, nada más rápido. Por el otro, si uno le pregunta, mira, a cada uno de los 500 diputados
su opinión sobre la reforma electoral. Vamos a tener 500 opiniones sobre lo que debe ser la reforma electoral. Si uno le pregunta a los 128 senadores, vamos a tener una opinión por cada uno y cada uno va a querer su reforma electoral, Vicente. Así que no, hay una propuesta presidencial de reforma electoral y o sea, atendiendo a la historia, a las necesidades actuales y a la corrupción que ha habido también en el poder legislativo de este país, atendiendo a todo. Así que no puedes preguntarle así a 500 senadores y a 128, perdón, a 500 diputados, a 128 senadores. Punto. Hay una reforma electoral y se va a discutir en el Congreso qué va a pasar. Para mí si hay señales de ruptura. Las mismas declaraciones de Jacob Polemski son de ruptura del Partido del Trabajo, pero hay que recordar quién es Anaya, Alberto Anaya, el dirigente histórico del Partido del Trabajo, quien es un hombre acomodaticio, un hombre que ha usado la corrupción para sostener este partido. Pero lo mismo podemos decir del Verde, Vicente. Karen Castrejón Trujillo, que es la lideresa formal de este partido, la verdad es que va camino al rompimiento. Hay que ver quiénes son, mira, las cabezas del Partido Verde. Manuel Velasco Coelho, el exgobernador de Chiapas, que le da para la corrupción, pero en serio. Jorge Emilio González Martínez, que es el dueño en esencia de la franquicia, y aunque esté enfermo, como dicen, sigue teniendo peso. Y además hay que olvidar su nombre, que tiene mucho dinero, desde que su abuelo Emilio Martínez Manatul se robó de este país como $1,000 millones documentados en el gobierno del presidente José López Portillo, pero también está Arturo Escobar y Vega, que es la voz abierta de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. O sea, sí hay voces de ruptura, Vicente. Para mí debe haber una ruptura ya, porque si no, se va a vivir Morena de chantaje en chantaje, intentando someter en este caso al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo digo que va a haber un rompimiento y lo peor que puede pasar, que es mejor para Morena, lo peor que puede pasar es que cada uno vaya por su lado, Vicente, pero en algún lado, aquí lo dijimos, los tres, después se sumó Norman Perr, aquí lo dijimos, Vicente, el futuro de Morena se va a decidir una vez que se vaya o termine el gobierno del presidente López Obrador, esté él en su finca y viva en orfandad de López Obrador sus primeras elecciones. Y estas van a ser en 2027, Vicente, pero para mí sí hay señales de rompimiento y yo no lo veo tan grave, Vicente. Morena debe... el PT está condenado a desaparecer si rompen, el PBM está condenado a hacer nada si rompen, el PRI va a terminar hundiéndose, que ya está hundido, y el PAN va a sobrevivir porque tienen recursos, pero ahí vienen otros partidos, Vicente. Así que para mí sí hay señales de rompimiento y deben romper, Vicente. Jaime, buenos días. No sé si llegó Norman, pero buenos días. Buenos días, Paco, nuevamente. Mi querido Jaime, por cierto, esto que voy a decir me lo confirma una de mis fuentes en Cancillería. Han cambiado la estrategia en Cancillería. Ahora responden en tiempo real a las fake news, a las acusaciones muchas veces sin fundamento en contra del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por ejemplo, está el caso de el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, que luego del informe del Estado de la Unión de Donald Trump, pues se lanza a redes, a medios, a destacar los puntos más importantes que él considera sobre el Estado de la Unión, el informe que presenta Donald Trump. Esto es parte de lo que dice. Amigos, seguramente ustedes ya han escuchado, han leído y se han documentado un poco de lo que sucedió ayer en el Congreso de Estados Unidos, en el discurso del presidente Donald Trump, que habló en lo que se llama el State of the Union, que es pues como el informe presidencial anual que aquí se dicta. Fuimos invitados a estar presentes en el recinto y yo quiero destacar tres cosas, además de lo que ya se ha publicado, porque veo que en los medios se han publicado
algunos temas y se han olvidado otros que son muy destacables. El primero es sin duda el reconocimiento de que han bajado las incautaciones de fentanilo en la frontera en 56%. Esto quiere decir más de la mitad. Y esto va ligado a la economía, va ligado al TEMEC, va ligado a las negociaciones económicas porque es condición precisamente para renovar y para tener las negociaciones de la revisión del TEMEC, aquí llamado USMCA. Este es un avance muy importante que obviamente se ha logrado en cooperación y colaboración entre los dos países. ¿Por qué? Porque la frontera compartida es una área en donde tenemos que trabajar con un criterio regional y así lo estamos haciendo. Otro tema muy importante es que cuando se habló de migración irregular, de la necesidad de tener una migración legal. Esto es algo que no se comenta mucho en el gobierno y que sin embargo pues muestra cómo es la migración una condición para el crecimiento de los Estados Unidos, para su desarrollo económico. Y finalmente, pues hablar de que la frontera sur es la frontera más segura. Esto lo ha repetido ya en varias ocasiones, lo dijo en Davos, Europa, lo dijo en Naciones Unidas y ahora en el Congreso, lo que habla también de otro de los temas importantes, porque hace un año precisamente la frontera era un problema y ahora la frontera se presume como la más segura del mundo. Vamos avanzando en esta relación bilateral, en palabras del propio presidente Trump. En tiempo real, pues ayer subió este video Esteban Moctezuma Barragán y bueno, pues hay una estrategia de eso, de contestarles a la brevedad posible a los personajes que ellos consideran relevantes en Estados Unidos sobre la situación en México. La reforma electoral, lo que estoy poniendo sobre la mesa y lo que usted quiera, pues lo que tú quieras, mi querido Jaime Hernández. Good morning, queridos caballeros. Qué camisa tan hermosa trae el maestro Paco Cruz. Las mujeres cuando lo vean pasar le van a decir, ese de rojo, yo me lo enchipoclo. Es naranja, Jaime, por favor. Qué ganas de golpear a Paco. No, nunca mente. Vicente, pero déjame decirle algo a Jaime. Jaime, cuando yo me pongo una camisa negra, me dicen, ese de camisa negra lo visto de rojo. Y lo que sigue tú ya lo sabes. Nunca se queda con nada el maestro Paco Cruz, de verdad. Es tremendo. Oigan, amigos, no, ¿cómo me llama la atención el papel del embajador Esteban Moctezuma en plan de Mafafo Musguito? ¿Se acuerdan de la lagartija de Odisea Burbujas, que era reportera? Así anda en plan anda de Mafafo Musguito, haciéndonos crónica desde su automóvil, mientras va manejando el chofer. Estuvimos comentados en el informe sobre el Estado de la Unión. O sea, hace una crónica de lo que acabaron de ver millones de gentes. Ese es el papel del embajador. Ahora va a andar en plan de Mafafo Musguito. Además, no desmintió que esto que dijo Trump de que era responsabilidad de ellos o que asumía la caída del Mencho, no lo desmiente. ¿Qué onda? Que era lo que tendría que haber hecho en primera instancia, ¿no? Pero fíjate cómo han evolucionado las cosas. Yo recuerdo que cuando se puso de moda Twitter, los embajadores, en este caso, en aquel entonces Arturo Sarucán, que era un fanático de Twitter, encontró la mejor forma de saltarse a los reporteros y a los corresponsales, porque ya no le importaba que lo escucharan los corresponsales o los reporteros, no, él se dedicaba desde su cuenta de Twitter a decir lo que le interesaba decir. Y las redes sociales se convirtieron para los embajadores, sobre todo en Washington, en esta ventana que utilizan ellos para dar su propio reporte. Yo tengo que admitir que a veces Sarucán pues lo hacía para meter cosas en su agenda política personal. Pero aquí Mafafo Musguito, o sea, el embajador, anda en plan de cronista, de circunstancia. Santo Dios, ¿de verdad ese es el papel de un diplomático, de un embajador? Andarnos reporteando qué es lo que ocurrió. No.
¿por qué no nos incluyó después? Digo, a mí me interesaría mucho. Y después de eso, ¿qué hizo, embajador? ¿Se fue a cenar o ya no le dio tiempo de cenar? ¿Qué comió esa mañana? ¿Cuál fue su agenda de ese día? En fin, yo creo, pero lo has subrayado tú, Vicente, en lugar de haber salido para desmentir enfáticamente que México había sido el arquitecto de la operación más brillante para abatir al Mencho. No, el señor se pone a hablar, no, el presidente Donald Trump ya había dicho esto de las fronteras, que están seguro, lo dijo en Davos, por cierto, mientras yo me devoraba un croissant con café allí en la residencia de México. No me jodas, Esteban, por Dios, más seriedad como embajador, santo cielo. En fin, y fíjate que tanto Esteban, porque no sé si han visto ahora que también Armando Guzmán, el corresponsal de TV Azteca, que ahora se ha reconvertido en analista de lujo y corresponsal de Atypical TV. No, 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 no. Yo le digo, este cuate, porque ya ven cómo está, cómo ha cambiado Armando Guzmán. Yo lo vi el otro día, parece una señora gorda con gafas, y perorando, diciendo, o sea, Armando Guzmán se ha convertido en analista de Atypical y el embajador se ha convertido en cronista de circunstancia, muy elegante, ¿eh? ¿Cómo me gustaría a mí haber enviado una crónica con mi chofer manejando aquí en el Capitolio y diciendo, por favor, maestro, gira a la derecha, que vamos ahorita a cenar a tal restaurante, ¿no? Qué exquisito, el señor don Esteban Moctezuma, santo cielo. Pues son dos activos del señor Ricardo Salinas Pliego, que yo no sé por qué la presidenta no ha quitado todavía a Esteban Moctezuma, de verdad, santo cielo. Ese personaje, bueno, con Armando Guzmán ya sabemos que está inventariado allá en Washington, pero Esteban Moctezuma, yo no sé, desde aquella vez que le preguntaron a la presidenta, señora presidenta, ¿va a permanecer Esteban Moctezuma en el cargo? Dice, no, pues no lo sé, no lo sé. Pues la presidenta sigue dudando. Bueno, fin a este episodio de intriga personal contra Mafafo Musguito. Bueno, el segundo episodio lo quiero dedicar precisamente al informe sobre el Estado de la Unión, que en la que Donald Trump dijo que Estados Unidos vive porque ya sabes que van a cumplir 250 aniversarios, vive su época dorada, ¿no? Y no, 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 no. Dijo que Estados Unidos se está volviendo cada vez más rico con las tarifas arancelarias, que la gente tiene de todo, que son más ricos y poderosos hoy más que nunca, que la gente está feliz, que la gente por primera vez dice, señor presidente Trump, gracias, gracias, gracias. Pero luego la realidad siempre da un paso al frente. Y hoy, el diario The Wall Street Journal publica el siguiente reportaje. Fantástico. Miren la primera portada. Los estadounidenses abandonan Estados Unidos en cifras récord. ¿Y Por terminarán en primera vez. México de casualidad? ¿Terminarán en México? Terminan en México, terminan en Yucatán, terminan en Portugal, terminan mira, por ejemplo, esta fotografía es de Lisboa, pero México evidentemente está recibiendo, pero sobre todo en México llegan gente ya de la tercera edad, que vienen ya porque están cansados, vienen con sus pensiones, porque las pensiones les rinden más en México, porque en Estados Unidos el costo de la vida está increíble. En países como Portugal, donde la vida es más o menos no tan cara, están llegando sobre todo los millennials, que son los que pueden trabajar desde distintas partes del mundo. Ellos ya se hartaron, están abandonando Estados Unidos, están emigrando, y fíjate que desde la época desde la administración del presidente Eisenhower, no se había visto un fenómeno como esto. Dice, datos sobre permisos de residencia, compra de viviendas en el extranjero, matriculación estudiantil y otras métricas de más de 50 países muestran que los estadounidenses están ejerciendo su derecho al voto en un nivel sin precedente. Una diáspora de millones de personas estudia, teletrabaja y se jubila en el extranjero. El nuevo sueño americano para algunos ciudadanos es no vivir más ahí.
En las calles de Lisboa, tantos estadounidenses compran apartamentos a toda prisa que los recién llegados se quejan de que escuchan principalmente su propio idioma, no el portugués. Uno de cada 15 residentes en el moderno barrio Gran Canal de Dublín está nacido en Estados Unidos. En Bali, Colombia, Tailandia y México, dificultades para alojar a los teletrabajadores estadounidenses pagados en dólares han inspirado a los residentes locales a protestar contra la ola de gentrificación. ¿Le suena? En los asilos de ancianos que proliferan al otro lado de la frontera con México, los estadounidenses mayores acudan a recibir atención médica a bajo costo. En una conferencia telefónica organizada el mes pasado por Expatsi, o sea, de expatriados, casi 400 estadounidenses se inscribieron para aprender cómo mudarse a Albania. Dice, antes los estadounidenses que se marchaban eran superaventureros y contaban con buenas credenciales, dijo la fundadora de Expatsi, Jen Barrett, una narrativa de Alabama de 54 años que se mudó a Yucatán desde el 2024. Ahora son gente común. Mientras en 2024 la empresa organizó 3 viajes de exploración grupal para clientes. Este año serán 57 viajes. Nuestro objetivo es movilizar a 1 millón de estadounidenses. Algunos comentaristas han denominado a esta ola de inmigrantes estadounidenses la carrera de Donald, ya que las cifras se dispararon durante el segundo mandato de Trump. Así es que, ¿qué les parece? Es increíble cómo millones de estadounidenses están abandonando Estados Unidos y esto se ha acentuado durante el segundo mandato de Donald Trump. Pues no que todo el mundo quería vivir el sueño americano, ahora resulta ser que el sueño es mexicano. Muchos en Yucatán, miren, así, en Oaxaca. No, 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 no. La cosa está, ¿vieron las imágenes de los estadounidenses que aprovecharon el caos y el desconcierto y se metieron a un Oxxo a robar? No, pues ya aprendieron los hábitos y peor que los propios, ¿no? Es increíble lo que está ocurriendo con esta emigración que se está dando a espuertas. ¿Quién lo iba a decir, no? Y finalmente, déjenme terminar con un tema que tiene que ver con la pregunta que le hiciste ayer a la presidenta, querido Vicente. Me refiero, ¿te acuerdas que le preguntaste hasta qué punto vale la pregunta de que usted está retrocediendo en el tiempo y regresando a México al calderonato o hasta qué punto le están comparando a usted con Felipe Calderón? Y como te dijo la presidenta, válgame Dios, no, 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 no. Y Ni claro, Dios lo hoy mande, ni no Dios lo Dios quiera. lo mande. Y dijo, hoy, por ejemplo, Pérez Ricard, en su columna de Reforma, hace esta siguiente pregunta: ¿vuelta a Calderón? ¿Estamos regresando a los años de Calderón? Creo que fue ayer cuando Lili Telles Guantier, desde la tribuna del Senado, dijo a la presidenta Sheinbaum que no sea tibia, que ya apueste de manera decisiva para regresar con mano dura a declararle la guerra a los carteles como lo hizo Felipe Calderón en su momento. Y aquí Pérez Ricard dice, bueno, es un despropósito realmente comparar lo que está haciendo Claudia Sheinbaum con lo que hizo en su momento Felipe Calderón, porque el número de víctimas, la violencia se disparó en menos de 24 meses, 120%, el número de víctimas, las fosas comunes, en fin, el mátalos en caliente, esa política ya nadie la quiere. Pero ahí insisten, la gente como Lili Telles y otros gentes. Estaba leyendo ayer o antier una columna muy provocadora de Héctor Aguilar Camina en Milenio, en la que sugería que los militares ya están en control de esta guerra contra el narco, porque decía, a ver, ¿quién dio la orden? ¿La dio la presidenta o la dio el general Trevilla? O sea, tratando de meter, ya sabes, cizaña entre la presidenta y el secretario de Defensa, un poco sugiriendo que quien está ahora al mando de la guerra son los militares y no la presidenta. Así es que este es mi saque de salida, muchachos. Ahí les va. ¡Pum! Bueno, déjame decir que ya llegó también Norman Pearl, a quien saludamos con mucho gusto. Buenos días, Norman. Y bueno, también quiero poner sobre la mesa este sketch. Ya ven que en Latinos
Loret y Broso tienen esta costumbrita de publicar un sketch. Este que publicaron me parece una falta de respeto a los militares, a los miembros de las Fuerzas Armadas, incluso que perdieron la vida o que resultaron lesionados en el operativo que llevó al abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes el pasado fin de semana. Porque pues como usan el sketch para el pitorreo y lo hacen como si estuvieran rodeados de militares en un enfrentamiento, a mí en lo particular me parece de mal gusto. En momentos en que, por ejemplo, en el partido anoche de México contra Islandia en la corregidora de Querétaro se hace un sentido homenaje a los caídos y suena como nunca antes el himno nacional cantado por miles de almas ahí reunidas. Pues ver a estos pendejetes con su sketch me parece mínimo que debe de llevarnos a repudiarlo, a señalarlo. Escuchen, por cuestiones de derechos no les puedo presentar todas las imágenes, pero escuchen. Abajo, abajo, hermano, abajo, abajo, abajo. Muchachos, está de la chingada. Hay que mantenerlos abajo porque ahí no nos vaya a tocar un chingadazo ahorita. Ya sabes cómo está la violencia, hermano. No, y se va a poner peor, hermano. Y se va a poner peor, se va a poner la chingada. Pero a ver, ante la violencia, ¿qué haces, hermano? Ahí es lo que hay que O sea, decir. ¿estás viendo la violencia de este gobierno, del gobierno de López Obrador, máximo de homicidios? ¿Qué haces, Hay que hermano? decir eso a los muchachos, cuando se ponga más de la chingada, porque se va a poner peor. Entonces ustedes, desde luego que ustedes merecen alguna protección mínima, sus familias, los operativos, todo. Entonces cuando se ponga más de la chingada y sea insoportable, porque así va a ser, ustedes nada más hablen de García Luna. Sí, exacto. Ajá. ¿Verdad? Si te pregunto, oye, pero es que las balaceras y García Luna. Exacto. Oye, pero es que los muertos de este sexo. No, y García Luna. Así Eso es. lo importante. Es lo que les dice Loret. Acuérdense de eso, porque de eso va a depender mucho de sus vidas. Un día que ustedes ya hablen de García Luna, entonces voltean a verlos, los pelan y entonces los empiezan a proteger. Oye, hermano, hablando de ¿qué tal lo del Mencho del domingo? Ay, no mames, está, no, claro. Oye, ¿podemos platicar aquí como atrincherados o qué? Mira, aquí no, porque están los chingadazos ahí enfrente. Ajá. Vamos ¿Dónde? donde podemos hablar. A ver, vente, Sin vente, pedo. vente. Nos llevan. Vámonos para allá. Vámonos. Hay que seguir a Carlos. Sí, vamos. vamos. Venga, vamos. Aguas. Bueno, y Cualquier después barbaridad. entran supuestamente a una oficina de la SER, que es la oficina de Marx Arriaga. Se ve un cuadro ahí de Carlos Marx, pero me pareció muy poco. No tiene madre que se avienten un sketch en un aparente enfrentamiento como en el que murieron más de dos docenas de elementos de las Fuerzas Armadas. Y por cierto, un grupo presentó un mensaje a la presidenta en el Monumento a la Revolución que dice: presidenta, sígale, rompa el pacto político criminal. Yo pregunto si los financia quién y si es la mano que les da de tragar para proyectar este mensaje en el Monumento a la Revolución. Es la mano de Ricardo Salinas Pliego. Mi querido Norman, te escuchamos. ¿Cómo estás? Un abrazo. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días a los maestros Paco, Jaime y a toda la audiencia de Sin Censura. Pues la verdad es que es por lo menos desafortunado este sketch, esta presentación de este par de cómicos voluntarios o involuntarios, en donde la gente ciertamente empieza a cobrar conciencia acerca del riesgo que representa escucharlo simplemente, ¿no? Es decir, la gente de Latinums sabemos perfectamente bien que es un canal creado por Carlos Madrazo y todo aquel dinero que se robara a través de los medicamentos en donde ellos intermediaban. Bueno, pues finalmente se están dando a conocer como lo que son, ¿no? En donde están rebasando el respeto que hoy por hoy es creciente por parte de la población mexicana hacia nosotros, nuestros militares. Es cierto, y qué bueno que lo citaste, este fue un evento muy representativo. Yo vi el partido de fútbol, por lo menos el inicio entre México e Islandia, aquí en Querétaro, y realmente me conmovió la actitud de la gente, porque la gente de manera mayoritaria, yo no diría que unánime, o podría decir que unánime,
aplaudió y respetó el evento, ciertamente cuando se cantó el himno nacional y también cuando hubo una presentación de carácter militar, de carácter marcial en este momento. Realmente fue conmovedor, pero me dio mucho gusto darme cuenta que realmente el pueblo de México agradece al ejército mexicano y a otras fuerzas del Gabinete de Seguridad por el trabajo extraordinario que se está haciendo. Ciertamente hay que reconocer, porque se han hecho encuestas, y tú lo sabes bien, Vicente, Jaime, Paco, lo saben bien, que el ejército mexicano tiene una popularidad impresionante. Estamos hablando de casi 90% de aprobación por parte del pueblo de México, y esto es muy significativo. Han ganado un espacio, el ejército, que habían perdido con los gobiernos neoliberales, básicamente en el gobierno de Felipe Calderón, cuando se les había empleado para masacrar, para reprimir al pueblo. Y esto es una cosa que tenemos que tener presente siempre. Nuestras fuerzas de seguridad en México son populares gracias a sus hechos, gracias a los actos que han venido realizando en favor siempre del pueblo de México. ¿Quieres ver y escuchar imágenes para que se le enchine la piel a la gente? Precisamente porque lo mencionas, mi querido Norman, de anoche. Creo que Ceci tiene imágenes. Ceci, las vemos y las escuchamos. Claro que sí. Y mientras en el fútbol se canta con toda solemnidad el himno nacional y se le rinde homenaje a los soldados, en Latinos. Eso. Mi querido Norman Pearl, disculpa la interrupción, pero creía importante proyectar para ponerle en contexto a la gente lo que estamos hablando, lo que estamos comentando aquí. Muy importante. Yo creo que es un gran contexto porque, vamos, es sin palabras simplemente, ¿no? Es sin palabras y qué bueno también que los organizadores le hayan dado la importancia que merece un acto de esta naturaleza. Fíjense que cambiando de tema, a mí me preocupa mucho que la gente todavía hubiera considerado que se podría votar para quitar a los plurinominales. Se va a poder votar, pero sabemos perfectamente bien cuál va a ser el desenlace de esto. Lo venimos diciendo pues, prácticamente desde que se habló del tema, ¿no? Prácticamente desde la campaña de la presidenta. Fíjense, y hay algo que hay que establecer con contundencia. Los representantes, los legisladores, diputados, senadores, diputados locales, etcétera, todos representan al pueblo. Decimos que es la representación del pueblo en las cámaras. Pero cuando se hacen encuestas en favor o en contra de los plurinominales, específicamente, el 80% de la población votó a favor de quitar a los plurinominales.
El 80% lo hizo. Es decir, en México, los mexicanos no queremos a los plurinominales. Inclusive, ni siquiera en las condiciones en que fue planteado por parte de la presidenta. Queremos que desaparezcan. Creemos que son, que no representan realmente a las minorías y que la única forma de hacerlo, y ahí sí yo coincido con la presidenta, es pues que sean votados, ¿no? Bueno, pues independientemente que el 80% de la población mexicana no está de acuerdo con los plurinominales, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano no se ha manifestado todavía, el PRI, el PAN, están en contra de quitarlos. ¿Qué representa esto? Representa lo que tenemos años diciendo. Realmente, ellos, imagínense un caso concreto. Movimiento Ciudadano tiene 26 diputados. Uno fue elegido por mayoría y 25 son plurinominales. Imagínense cuál es el sentir de ese poder político, ¿no? Lo mismo sucede con el Verde, sucede también con el PAN inclusive, que es el que tiene proporcionalmente más diputados plurinominales. ¿Cuándo van a estar de acuerdo en que se quiten los plurinominales? Bueno, inclusive hay miembros de Morena, ahora de Morena, que siempre se han opuesto a que se quiten los plurinominales. Y no voy a decir quién, todo el mundo lo sabe. Esto fue parte de la campaña del expresidente López Obrador. No se logró. Esto fue parte de la campaña de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. Y encontramos una terrible oposición. Pero fíjense, hay cosas que se daban por sentadas que sucedieran. El PT y el Verde, en términos de organismos políticos, pues siempre se manifestaron al respecto. Cuando hablamos, hace un momento se habla de Esteban Moctezuma. Bueno, Esteban Moctezuma es una cuota que le impusieron al presidente López Obrador, que se le impuso Salinas Pliego. Lili Tellez es otra cuota que se le impuso. Y ahí siguen. Por supuesto, se fue al PAN pronto, era repudiada en Morena y sabía perfectamente bien que no tenía un espacio. Luis Armando Melgar es otro empleado, senador por el Partido Verde, es otro empleado de Salinas Pliego. Ahí no estoy hablando de cuota. Pero fíjense nada más, Luis Armando Melgar, este empleado de Salinas Pliego, dice que el Partido Verde, que cuenta con 14 senadores, él tiene por lo menos conocimiento y seguramente control de 7 de ellos que habrán de votar en contra de la reforma electoral. Todo esto estaría bien porque los estamos viendo por parte de enemigos, ¿no? Pero donde yo no puedo entender de veras ese cambio tan dramático es de un personaje que ciertamente venía y viene y seguirá estando de la iniciativa privada, que fue presidenta nacional de Canacintra en 2 años consecutivos, que se acercó al presidente López Obrador para ofrecerle vagones para el metro por parte de productores mexicanos y logró darle el precio que el presidente López Obrador quería, que era un precio bajo, y ahí nace una relación de amistad con el expresidente López Obrador. Por supuesto que me refiero a Jacob Polensky. Jacob Polensky en 2018 fue la secretaria general en funciones de presidenta de Morena, es decir, fue la ganadora del proceso electoral junto, por supuesto, a la gran figura, el expresidente López Obrador. Para mí es desilusionante por muchos motivos, entre otros porque pues yo la aprecio, la considero. Cuando ella fue la presidenta, yo formaba parte del Comité Ejecutivo Nacional y para mí es una vergüenza que la forma como ella se plantea. En 2024, antes de la encuesta que se dio para elegir al candidato de Morena,
no debemos olvidar que Yevgeny Polemski, que es gente de Marcelo Ebrard, se prestó al manejo de Marcelo Ebrard para tratar de bajar o de diversificar o de dividir los votos, ya no entre 6 candidatos potenciales, sino entre 7. Ella quería ser candidata y además decía, necesitamos que sea una mujer, y una mujer que ha hecho tanto por el partido. Yo lo consideré, obviamente, una traición inclusive al presidente López Obrador, y lo manifesté aquí sin censura, en diferentes sitios, escribí un texto al respecto duro, y pues esto evidentemente me valió un rechazo por parte del grupo de ella, pero bueno, a mí no me importaba porque pues yo siempre traté y trato de decir mi verdad. No hay que olvidar en qué términos se expresa Yevgeny Polemski, que ahora es senadora por el Partido del Trabajo, ahí le dieron algún refugio. Dice, la propuesta está fuera de toda realidad. No, la propuesta no está fuera de toda realidad. La propuesta de la presidenta tiene sentido, y el hecho de que ella encuentre este espacio como venganza me parece ridículo. Sí, es cierto, no va a pasar. Por supuesto que no va a pasar esta reforma. Es una reforma que afecta a la mayoría de los partidos, entre ellos a quienes forman alianza, como es el PT y el Verde. Pero también hay algo que me llama mucho la atención, y esta es una posición política un poco frágil. Sí. Con todos aquellos que dicen, es que debemos de desaparecer al PT y al Verde. No hay que olvidar que para que pase una reforma de carácter constitucional se requieren 2/3 partes. Y no hay que olvidar también que no puede ser un solo partido por ley. Así que las alianzas son fundamentales, son necesarias. No se puede romper la alianza de carácter electoral con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde. ¿Por qué? Porque se requiere, para poder llegar a esas 2/3 partes, se requiere de otros partidos. Así que bueno, no podemos tampoco ser tan ingenuos en decir que desaparezcan estos porque nosotros vamos a seguir adelante solos. No, no se puede ir solo. Morena no puede ir solo y tienen que negociar. Por fortuna, estos dos partidos, estos dos pequeños partidos que son vividores, que nacieron para vivir de los partidos grandes, son partidos que han reconocido que irán en alianza con Morena en 2027 y que este evento del rechazo a la reforma electoral no debe ser un motivo suficiente para separarlos. Es una cosa que se tiene que evaluar. Estamos hablando de política, mis queridos Vicente, Paco y Jaime, y no lo podemos ver de una manera tan ingenua, ¿no? Así es, mi querido Paco, para la segunda ronda, el capo ecuatoriano Wilmer Chavarría, considerado como el máximo líder de la banda de los Lobos, acusó ante la Fiscalía de Zaragoza en España al presidente Daniel Noboa, de ordenar el asesinato, el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023 en Quito. Durísimas declaraciones y señalamientos, y por cierto, hay un run de por qué no se ha dado a conocer video o imágenes de la captura, del operativo, de incluso el cadáver del Mencho. Algunos hablan de cómo Estados Unidos en su momento también decidió no publicar imágenes de Osama Bin Laden cuando fue abatido para evitar reacciones, y bueno, otros con mucho morbo, pero creo que es también un buen punto, un buen debate, mi querido Paco, en este sigilo, en esta secrecía que han guardado las Fuerzas Armadas y el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí van dos temas, mi querido Paco, para esta segunda vuelta. Rapidísimo, y pongo otro. Mira, no, el tema del cadáver del Mencho, eso que se lo dejen a Felipe Calderón. A él le gustaba el morbo, a Felipe Calderón, a Genaro García Luna le gustaba el morbo. ¿Recuerdan? Y a Enrique Peña Nieto, pero claro, absolutamente. Perdón. ¿Recuerdan cuando mataron a Beltrán Leiva en Cuernavaca? ¿Cómo lo lucieron? Era el morbo pleno, ¿no? Debe haber respeto por los muertos, aun si son criminales, aun si son criminales, no se debe nunca, por respeto a ellos, a la familia, y sin importar que sean criminales, no se debe
exhibir al cadáver de una persona, no importa cuán criminal sea, y eso está prohibido por ley, lo sé, además. Así que cuidado. Ese es rapidísimo. Noboa siempre supimos que era un sospechoso del magnicidio en su país. Y nada más el último, rapidísimo, ¿cómo pasamos de la comedia política satírica en este país de Jesús Martínez Palillo, de Medel, de Cantinflas? ¿Cómo pasamos a tener estos dos chistes de Broso y Loret? Y lo digo a estos dos payasos con respeto para los payasos. ¿Cómo este país cayó de la comedia política fina, de contenidos sociales, políticos, verdaderamente, a tener a estos dos payasos? Vicente, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana tempranito. Antes, si pasa algo, Jaime, Norman, buenos días. Gracias, Paco. Mi querido Jaime, vamos en la segunda ronda. Pues esta acusación de El Lobo o Wilmer Chavarría realmente pues le pone el cascabel al gato. Muchos sabíamos que Daniel Noboa era el principal sospechoso, o por decirlo de otra manera, el principal beneficiario del asesinato de este candidato, que le permitió él remontar en tiempo récord para convertirse en el candidato más viable a la presidencia de Ecuador. Así es este cuento. Pero ¿tú crees que Estados Unidos no sabía esto? ¿Tú crees que la CIA no sabía esto? Pues claro que lo sabía, pero les convenía tener a un personaje como Daniel Noboa como presidente de Ecuador, porque gracias a él tenía oportunidad narco, Jaime. Exacto. Un narcopresidente. Este narcopresidente que utilizaba las embarcaciones, exportaciones de banano para camuflar cocaína y otras drogas. Pero la elección de Daniel Noboa le permitía a Estados Unidos cerrarle el paso a un avance de la izquierda en el hemisferio, pero sobre todo reabrir las bases militares que tenía Estados Unidos en localidades como Manta. Todavía no se ha hecho realidad esto, pero lo que sí es cierto es que Ecuador se ha convertido en un peón más de Estados Unidos en la región. Y dos temas más rápido. Fíjense que fue hasta ayer cuando el embajador de México en Washington finalmente salió en defensa de la tesis de que México había sido el principal artífice de la operación contra el Mencho. Lo hizo después en la cadena CNN, en declaraciones a la cadena CNN, el señor Mafafo Mosguito, mejor conocido como Esteban Moctezuma, hasta ayer, apenas miren aquí, apenas ayer declaró que la operación de esto del Mencho, la captura o la neutralización del Mencho fue obra del gobierno mexicano. Y una última, fíjense que me llama mucho la atención esta labor casi antropológica. Todo mundo ha entrado a donde vivía el Mencho, ya todo mundo entra como Juan por su casa, sacan fotos, imágenes, y el Universal publica hoy, dice que ellos han tenido acceso a este hallazgo, la narconómina le llaman del Mencho, en algunas de sus residencias. Y yo me pregunto, ¿quién coños controlaba esa casa? ¿Por qué todos los periodistas, reporteros han podido entrar sin ningún tipo de problema? Yo francamente encuentro preocupante esto, que nadie haya asegurado esa propiedad. Porque ahora que el Universal nos da a conocer esta narconómina, la pregunta es, ¿y qué no la tenía ya? Esto fue algo que se les extravió a los investigadores y ya saben, los espero a las 14 horas para hablar de esto y mucho más. Un abrazo a los tres, queridos amigos. No apto para cínicos, a las 2 de la tarde de lunes a viernes, y arroba Jaime Journo para que busque a Jaime en redes sociales, en X, antes Twitter. Mi querido Norman Pearl. Fíjense que para mí es importante, creo que es una gran noticia que un juez norteamericano, patriota, Brian Murphy, acaba de declarar ilegal la deportación a terceros países de inmigrantes que estaba haciendo. ¿Se acuerdan de Sudán del Sur? ¿No? Enviaban a Sudán del Sur a personas, o a El Salvador, pero Sudán del Sur en particular es un país que viene saliendo de una guerra, que es un país en tremendas
condiciones de vida, y ahí mandaban a las personas que deportaban a Trump. Eso es algo terrible. Bueno, pues ahí me encuentran como Norman F. Pearl en X, y también me pueden encontrar en Facebook con muchísimo gusto. Fíjense que me acabo de enterar que una pupila de Pedro Ferriz de Con nos arremete contra nosotros porque dice que perro comiendo carne de perro por mis planteamientos a la presidenta. Ya entendí que esta estrategia viene de esos personajes, de los Ferriz, de los Alarraqui, de los Salinas Pliego, de los López San Martín. Esta campaña de mentadas de madre y ataques que no me asustan, pero que obviamente incomodan. Vicente, pero sí comemos carne de perro y sí vamos a hablar de la corrupción de los periodistas y de los comediantes involuntarios, dices tú. No, sí hay que comer. Yo soy enemigo desde que era jovencito de decir perro no come carne de perro, no. Sí hay que denunciar la corrupción en la prensa, hay que denunciar a esos viejos periodistas y nuevos, muchos de ellos que se adaptaron a la prensa vieja o corporativa, como la llamas tú. Sí hay que denunciarla y sí hay que comer carne de perro, hay que denunciarlos. Y mira, mejor me voy a ir a leer a La Familia Burrón. Hablando de comediantes, pues mejor me voy a leer a Susano Cantarranas, a Don Regino, y a ver el lodazal en el que habita esa vieja prensa, Vicente, Norman y Jaime. Fíjate, lo menciono porque me informa Julio Cerroa, que hace un video incluso, y le agradezco la defensa que hace Julio Cerroa de su servidor, pero esta es Adriana Braniff, así se llama, Adriana Braniff, o Braniff. A ver, Ceci, suéltalo, por favor. Oigan, ¿ya vieron los siniestros deseos de algunos de los pseudoperiodistas que tenemos ahí sentados todos los días en la mañanera? Sugiriéndole a la presidenta que censure a aquellos periodistas que no le están aplaudiendo en todo al gobierno. No suelo criticar a colegas, porque pues perro no come carne de perro, pero cuando escucho que se quiere sancionar, no solamente limitar, sino sancionar a los periodistas que no le aplauden al gobierno, entonces sí es momento de hablar y defender al gremio. A este nado sincronizado de medios de comunicación y periodistas que obviamente están en contra de la transformación de nuestro país, no es momento de decir un ya basta a esta libertad, no. No, sí lo dijiste. No es momento de ponerle un alto a esta libertad. ¿Qué te pasa? Si esto no es Corea del Norte, esto no es Rusia. Si tanto te gusta censurar a los periodistas siendo un periodista, mejor vete a trabajar con Kim Jong-un o con Vladimir Putin. Esto es México y aquí no se sanciona la libertad de expresión. No es momento de también ver cómo sancionar a los que están generando esto en contra de la sociedad mexicana, porque eso lleva a pérdidas económicas por el turismo. Esto lleva a problemas psicológicos de quienes están encerrados en sus casas con miedo. No es momento de decir un ya basta, presidenta, con una idea de buscar sanciones para quienes buscan afectar ya no a su gobierno, sino al pueblo de México, presidente. Sí, mejor no decir la verdad. Total, de todas maneras nos vamos a enterar que el barco se está hundiendo cuando el agua nos llegue a las rodillas. Yo creo que ella defiende el derecho de Pedro Ferriz de Con de decir que un agente estadounidense ahorcó al Mencho en el traslado a la Ciudad de México. Ella defiende a Ferriz de Con de decir que encontró un algoritmo para comprobar que ganó Xóchitl Gálvez y que se robó la elección Claudia Sheinbaum Pardo. No, a ver, que no se confunda. Yo no estoy por la censura, estoy en contra y además muy maliciosamente editan mis declaraciones. Estoy en contra de que conscientemente estén usando noticias falsas para generar psicosis y para generar pánico en la sociedad mexicana, sobre todo después de un operativo
como el en el que se abate al Mencho. Mi querido Norman Perl, levantaste la mano. Sí, fíjate que ella seguramente formó parte, junto con Ferriz y con todos aquellos, de aquel famosísimo pacto de silencio en 2011 de Felipe Calderón. Y ahora son paladines de la libertad, ¿no? Yo sí creo que se deben de matizar las expresiones, yo creo que se deben de matizar también y no aceptar, por supuesto, la mentira, la calumnia, el manejo de los espacios públicos para poder lanzar cosas tan grotescas como los que suelen hacer por parte de una oposición que cada día se ve más pequeñita, mi querido Vicente, Paco y Jaime. Ya deja de desatar Ah. pasiones, Vicente, por favor. Te la pasas desatando pasiones. Provocador profesional soy, ni modo. No, pero fíjate, Vicente, Jaime y Norman, dice Norman Matizar, no, yo estoy en contra, no se debe mentir, no se debe manipular, no se debe tergiversar. Yo cuando escribo un libro me fijo quién me puede demandar. Pues los periodistas también son demandables. Si mienten, si especulan, si tergiversan o usan la inteligencia artificial para manipular, sí, debe ser castigado. Sí, los periodistas no somos dioses ni semidioses y debemos criticar a los otros periodistas que mienten, que tergiversan, que manipulan. Vicente, hay géneros periodísticos para hacerlo, decir, yo pienso que, o decir que esta imagen de inteligencia artificial para ilustrar lo que pienso, lo que siento adentro, eso se vale, pero hay que aclararlo bien. Esto es invento, esto es lo que pienso adentro de mí, ¿no? Lo que llevo. Así que sí, yo estoy a favor de que se sancione a los periodistas, no con censura, porque la verdad no admite censura, pero la mentira, la tergiversación, la manipulación, las noticias falsas sí deben ser castigadas, Norman, Jaime y Vicente. Oye, Jaime, a ver, ¿cómo vamos a tomar como libertad de expresión que TV Azteca, después de que se desmintió incluso por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, después de no sé cuántas horas de que ya sabíamos que era mentira la toma de sicarios del aeropuerto de Guadalajara, que generó obviamente hasta en uno cuando lo ve de bote pronto dice, cabrón, ¿qué está pasando? Si ya sabíamos que era mentira, ¿por qué le vamos a permitir a TV Azteca que la comparta como noticia? Yo O creo sea, que ¿qué sí, pedo? ¿Qué parte no se entendió de mi exposición ante la presidenta? Bueno, o a lo mejor se entendió también que perversamente lanzaron la campaña ya. yo creo que realmente el gobierno, la Secretaría de Gobernación en este caso, ha permitido que TV Azteca vaya demasiado lejos. En aras de una supuesta defensa de la libertad de expresión, han dejado que esta gente de TV Azteca entronice el reinado de los Riva Palacio, los Carlos Alarraqui, con eso de que la verdad ya no es relevante o que hay que mentir, mentir, mentir y cada vez las mentiras crecen y no pasa nada. Yo sospecho que incluso ante esta idea de introducir un defensor de la audiencia o de la TV audiencia, no va a ser suficiente para, ¿sabes? Porque yo creo que Ricardo Salinas Pliego se ha envalentonado. Ahora que está pagando sus impuestos, piensa que eso le da el derecho de comportarse realmente como un golpista con licencia, porque está pagando sus impuestos. Y lo mismo hace el señor Alarraqui, y lo mismo hacen personajes en el Financiero, en Reforma, en el Universal. Yo creo que estamos en una era nueva de, insisto, donde la verdad ya no es relevante. Y pues, ¿qué quieren que te diga? Yo voy a estirar la pata un día de estos, voy a entregar los tenis, pero siempre voy a defender, no voy a dejar este oficio viejo que consiste en separar el grano de la paja, es decir, separar la mentira de la verdad. Y la verdad a mí sí me irrita, me exaspera un poco que el gobierno se mantenga tan complaciente o tan indulgente frente a esta nueva oleada de influencers, de mentirosos, de calumniadores,
etcétera, etcétera. Pero así es que vamos a tener que capotear todo este temporal a base de batear los insultos tan brutales que te dedican todos los días, tus odiadores, tus novias, que en el fondo, oye, ¿por qué esta chica te debería agradecer que ya le hiciste famosa, Vicente, por favor? Y si tiene algo que reclamar, que le reclame a Reina. Perdón, no, Luego, ¿por qué te quiere tanto Reina Aide? Oye, no, a ver, dije yo, a lo mejor cometí un lapsus, un error, pero no, acabo de encontrar, se lo pasé a Ceci, lo que publicó Javier Alatorre. Javier Alatorre de Esta Noche en Hechos, de Ricardo Salinas Pliego. Balaceras en el aeropuerto de Guadalajara desatan caos en la terminal aérea. Y ahí está el video en su cuenta de X, antes Twitter. Ahí está, ni una disculpa, nada. Es más, un personaje de nombre Mish Cermeño, que es un usuario de X, le dice: eres un periodista con la credibilidad más cuestionable que puede existir y tu modo de vida se basa en desinformar de acuerdo a como tu empresa te lo pide en beneficio tuyo y de tu jefe. Y le pone el comunicado oficial sobre la situación en el aeropuerto de Guadalajara. A ver, ¿qué parte de mi planteamiento está mal? No por la libertad, no por el derecho a la información, como se lo dije a la presidenta, no. Un derecho a la verdad. Ya no basta decir que la sociedad mexicana tiene derecho a la información. La sociedad mexicana merece que sea ya un derecho a la verdad. ¿Por qué? Porque hoy es diferente lo que tenemos en la Constitución hace años a lo que hoy tenemos como realidad. Porque información la consideran estos, aunque sea basura. Esto es lo que tiene en sus redes sociales Javier Alatorre, el conductor de Hechos de TV Azteca. Ustedes díganme, a ver, ahí está el video, Ceci. Vente, ma. Corre. Corre. Lo publica Javier Alatorre y le pone: balaceras en el aeropuerto de Guadalajara desatan caos en la terminal aérea. ¿Vamos a estar de ese lado o de este lado? ¿Van a estar defendiendo como libertad de expresión ese libertinaje para mentir o lo que nosotros hacemos? Yo prefiero 1000 veces no ser el primero, pero intentar siempre ser el mejor en un momento así. Pero estos no les importa hacer lo peor con tal de el golpeteo, continuar con los intereses de su jefecito Ricardo Salinas Pliego. Y no me van a doblar y no nos van a echar para atrás, porque yo sé que están tan comprometidos con la verdad. Paco, Norman, Jaime y todos los que forman parte de la familia Sin Censura, incluso algunos que no están en la familia Sin Censura, pero desde medios independientes y alternativos. Por eso están chingue y dale con este encuentro continental que se anunció, del que le insistí, por cierto, a la presidenta. Ya se anunció el encuentro continental de comunicadores independientes y alternativos que se llevará a cabo en la última semana de marzo en Palacio Nacional. ¿Alguien más antes de despedirnos? Sí, yo. Una última hora. ¿Se acuerdan ustedes que Borge Brende, el presidente del Foro Económico de Davos, que estuvo en México con la presidenta Claudia Sheinbaum, no recuerdo ahorita la fecha, pero ha renunciado por escándalos, por escándalos relacionados con Epstein? Pero antes está con nosotros Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo. Y antes de, ya está Noemí, con Mujeres en la Historia, Noemí Juárez. Y vamos a hacer un enlace antes, porque en algunas mañaneras vamos a hacer enlace para los distintos